estado clamando al Señor, pidiendo al Señor, porque en este día su poder y su misericordia se haga manifiesto. Queremos que ustedes que nos están escuchando, ustedes que nos están viendo por Facebook, ustedes que están conectados con nosotros, en este momento reciban fe. Los discípulos encuentran que Jesús ha ido a orar y después de Jesús estar orando, entonces ellos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? ¿Por qué no nos ayudas a saber cómo orar? Esa es la pregunta de mucha gente. ¿Cómo puedo orar yo para recibir un milagro? ¿Cómo puedo orar yo para que Dios me escuche? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las palabras como las palabras claves para poder recibir una respuesta de Dios? Pues debemos decirles a todos nuestros oyentes y a nuestros hermanos que nos están viendo en el Facebook Live en el Camino, ahí estamos, debemos decirles que no se trata de palabras claves, no se trata de acciones claves, no se trata de pagar, no se trata de cuánta ofrenda o cuánto diezmo doy. O palabras rebuscadas. O cuántas palabras rebuscadas y elocuentes, que usted no ora como oran los que oran en el púlpito o los que oran públicamente. No se trata de eso. El Señor le habla a ellos y les dice lo más sencillo, lo más fácil, lo más práctico para hacer es que usted se acerque al Señor, le pida. Y es como cualquier petición. No hay nada de maravilloso o de grande en la petición, solamente es que usted se pueda acercar a Él con un corazón sincero y le diga: Señor, yo te pido que tú hagas tal cosa, que tú me ayudes en tal cosa. La otra parte es que usted busque. A veces el proceso de la oración para mucha gente es: oro una vez y ya nunca más vuelvo a orar. O ya he orado una semana y no recibo nada, entonces no voy a orar más. Pues buscar requiere diligencia, buscar requiere estar ahí, buscar requiere esfuerzo, buscar requiere el que queramos hacerlo. Y sabes, si quieres un milagro de Dios, necesitas pedir. Y si quieres un milagro de Dios, necesitas buscar, necesitas estar ahí en su presencia. Yo creo que hoy el Señor va a escuchar nuestras peticiones y está listo a estar ahí. Bueno, y en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, tenemos una historia, la historia de los 10 leprosos. Ajá. Y en esa historia vemos que ellos intencionalmente fueron a buscar su milagro. Estos hombres estaban enfermos y dice la Biblia que, podemos leer ahí, que ellos salieron al encuentro. Y dice que pararon y alzaron la voz otra vez diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron limpiados. En este pasaje podemos ver cómo estos hombres fueron a buscar su milagro. Y el Señor les dio una orden, les dijo, bueno, ¿qué tenían que hacer? Y ellos tenían que ir a buscar a los sacerdotes. Ellos fueron a buscar a los sacerdotes y mientras ellos caminaban en obediencia a Dios, recibieron la sanidad. Ahí encontramos otra clave, ¿sí? Otra clave para la sanidad y para recibir ese milagro de Dios. Obedecer. Obedecer. El Señor les dijo: vayan, y en ese caminar, en medio de ir, el Señor obró un milagro. Aquí debo decir que muchos de nosotros estamos esperando una respuesta de Dios y queremos que Dios obre, pero necesitamos dar algunos pasos de obediencia. Pedir, llamar, buscar, pedir, buscar, llamar y obedecer. Estamos viendo algunas herramientas que el Señor nos da en las Sagradas Escrituras y que nos dice cómo podemos recibir respuestas. Bueno, y a veces resulta que Dios nos dice, o sea, estamos viendo a Dios, a buscar a Dios, decirle: Señor, mira, me está pasando esto, y el Señor nos dice algo como que tenemos que hacer, y nos decimos: pero, ¿cómo así? No entiendo, ¿por qué me estás pidiendo eso? Como que nada que ver con lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Sí. Pero realmente lo que Dios quiere ver en nosotros es la obediencia, lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces pareciera como que no tiene relación lo que Dios nos está pidiendo hacer
con recibir el milagro. Y sabes que estoy pensando que hay una línea de pensamiento que dice que Dios ya hizo todo, Jesús ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada. En este caso encontramos a los leprosos que vinieron pidiendo un milagro, ser sanos, y el Señor les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ese accionar, esa petición de Jesús para ellos mostraba su fe, mostraba su obediencia, mostraba su compromiso, mostraba su fidelidad, su lealtad. Y gente piensa, yo no tengo que demostrarle nada a Dios, porque ya Jesús hizo todo por mí. Pues sí, la Biblia sí demanda, sí requiere, sí enseña que si nosotros queremos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas, sí deben manifestarse aquellas acciones que hablan de mi compromiso, de nuestro compromiso con Dios. Tenemos que estar muy alerta a eso, porque si anulamos la expresión mía de obediencia y de amor a Dios, no por ley, no por obligación, sino por amor. Nosotros obedecemos y caminamos en el Señor porque le amamos, como Él hace sus milagros porque nos ama. Es una respuesta de amor, es una respuesta mutua de corazón a corazón. El Señor responde a nuestras peticiones también cuando nosotros respondemos a su corazón, obedeciéndole a Él. Muy buen punto, pastor. Y también los leprosos, pienso que ellos estaban esperando el milagro, solamente el milagro, que Dios hiciera el milagro, que Jesús ya, como que los sanara. Señor, necesitamos que nos sanes, y eso era lo que ellos estaban esperando, y pues era normal, ¿cierto? Pero al escuchar que el Señor les dice, no les dice sean sanos, sino vayan a los sacerdotes, como que suena como que no. Son diferentes formas como el Señor No, obra. y definitivamente Dios quería ver la obediencia de ellos. Sí. Y ellos hubieran quedado pensando, ay no voy a hacer lo que me está pidiendo. O quizás se hubieran quedado enojados. O quizás se hubieran quedado esperando a ver qué sucedía. A ver si este Jesús sí nos va a sanar. Pero no, ellos no hicieron eso. Enseguida que Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes, ellos dijeron, hay que ir a los sacerdotes. No, ¿sabes otra cosa que mucha gente hace? Le voy a poner una señal a Dios a ver si es verdad que me está pidiendo tal cosa o está invitándome a hacer tal cosa. ¿Sabes? Yo respeto a aquellos que ponen señales y que ponen vellón tras vellón y señal tras señal. Esa es su convicción y me parece respetable. Pero a veces también el Señor quiere una fe sencilla. Esa fe que en el momento que Él habla, reaccionamos. Eso produce milagros. Sí, y estos hombres de Dios, me llama poderosamente la atención que los hombres de Dios y las mujeres de Dios de las Sagradas Escrituras, cuando Dios les habló, reaccionaron y ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron el poder de Dios. Así es que en este día hay un milagro que te está esperando. Tenemos 5 personas que nos están viendo en vivo en Life en el Camino Church, nuestro Facebook, y tenemos la convicción que el Señor está hablando a los corazones y tenemos la convicción que el Señor está sanando, está ministrando, está provocando fe, está haciendo algo sobrenatural. Sí, estamos muy contentos porque definitivamente Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida y Él quiere que vayamos más allá. No te detengas por una circunstancia que estés pasando, sino que ve más allá, levántate en fe, camina en fe, ve hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para ti, creyendo en sus promesas, caminando en fe, porque Dios nos ha llamado a caminar en fe. A veces no es fácil, a veces las circunstancias de la vida quieren venir y golpear, pero no desmayes. Quiero decirte que el Señor está contigo y en este día Él te fortalece, Él te llena de valentía, de gozo, de paz para hacer su voluntad, hacer esa voluntad que nos va a llevar a ver la gloria de Dios, a ver sus promesas cumplidas, a caminar en fe y ver lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que los animamos a todos. Bien, nosotros creemos que a Dios le gusta hacer milagros. Seguimos con esto de los 10 leprosos. El primer mandato o la primera instrucción de Jesús fue: vayan y preséntense ante los sacerdotes. No me puedo quedar con un aspecto de ese preséntense ante los sacerdotes. Es vayan y muestren a la tradición, a su propia tradición, que Jesús está presente y que su poder,
se va a manifestar, se está manifestando. Los milagros del Señor. Mire, a veces uno se queda agarrado del pasado, ¿sí? De la tradición de la vida, de lo que he sido, de lo que he sido formado, de la manera como me han enseñado. Así soy yo, así es la iglesia, así debo ser mi vida cristiana, así debe ser practicada mi vida de fe. ¿Sabes? También el Señor quiere romper esas tradiciones, esos paradigmas que a veces se hacen en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos limitan, que nos detienen, que nos llevan a no ver el poder de Dios. Muéstrese a los sacerdotes, es mostrar el milagro a la tradición. Y hoy quiero decir algo, porque tengo que decirlo, hay un nuevo tiempo. Hay un tiempo que el Señor está gestando, hay un nuevo tiempo para la iglesia de Cristo, hay un nuevo tiempo para usted que me está escuchando, usted que nos está viendo. El Señor tiene una nueva etapa y esa etapa va a ser tocando su tradición, tocando su pasado, tocando su historia y transformándola por un milagro, cambiándola por un milagro. Así es que esa fue la primera instrucción que el Señor les dio a estos muchachos, a estos leprosos que estaban muy mal y estaban esperando un milagro de parte del Señor. Sí, necesitamos caminar hacia esos pasos de fe. A veces pensamos que necesitamos hacer cosas extraordinarias para recibir los milagros de Dios y no. Realmente lo que Dios nos pide son cosas sencillas, cosas prácticas. No tenemos que ser los hombres ni las mujeres de súper fe o hacer cosas extraordinarias para que Dios obre. No, Dios quiere obrar. Simplemente la voluntad de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es obrar milagros en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, como es su voluntad, el Señor quiere obrar de maneras sencillas. De sencillo, así que solamente ellos tenían que ir caminando, ese era lo espectacular que tenían que hacer para ver la gloria de Dios, ir, caminar y dirigirse hacia los sacerdotes. Mientras ellos estaban yendo por ese camino, comenzaron a ser sanos, mientras empezaron a caminar en fe, mientras empezaron a creer, Señor, si tú al obedecer, tú nos estás sanando, al hacer tu voluntad, tú nos estás sanando. Y esa sanidad no solamente era del cuerpo, sino que también ellos estaban recibiendo vida espiritual. Claro, porque las personas leprosas eran personas, por un lado, afectadas físicamente. Su solución no era fácil, era un camino de muerte, pero al mismo tiempo eran afectados emocionalmente, porque sus emociones morían, se acababan, se golpeaban. Aparte de eso, estaban afectados socialmente. Ellos no podían relacionarse con las demás personas porque cualquiera que tuviera lepra contaminaba a los demás. Es bien interesante que a veces cuando gente está pasando por momentos difíciles, otros le aíslan. ¿Cuánta gente te ha abandonado? ¿Cuánta gente te ha dejado en tu momento difícil? ¿Cuánta gente se ha apartado de ti cuando ya no tienes las finanzas que tenías, cuando ya no tienes la posición que tenías, cuando ya no tienes las fuerzas que tenías, cuando ya no tienes la capacidad que tenías antes? ¿Cuánta gente se ha alejado de ti como si estuvieras enfermo? ¿Sabes algo? En el momento en que gente se aleja de ti, en el momento en el que la sociedad te aísla, en ese momento es cuando tú puedes acercarte a Jesús y decirle: Señor, yo necesito que tú obres un milagro. Y el Señor también restaura nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida social, nuestra vida económica. Todas las áreas de nuestra vida son afectadas por el poder del milagro de Jesús en nuestras vidas. Pero lo que tú dices de algo tan sencillo como caminar. Y hoy debo decirles a aquellos que nos están escuchando y nos están viendo: quizás te has detenido por circunstancias de la vida, quizás has parado tu vida, quizás has detenido proyectos porque han venido situaciones difíciles. Hoy el Señor te dice: no te detengas, sigue hacia adelante, sigue caminando, porque en el caminar, en ese avanzar hay un milagro. En ese avanzar hay una obra que el Señor está haciendo. En ese seguir hacia adelante, algo sobrenatural va a suceder. Y te digo hoy en el nombre del Señor Jesús: levántate y sigue caminando con tu frente en alta, porque tú vas caminando. Aunque tú veas que tus manitos o tu cuerpo todavía tienen la enfermedad, sigue caminando, porque Jesús te dijo que fueras adelante y que ahí vas a ver la gloria de Dios.
Bueno, pero en Efesios habla del caminar. Sí, eso bueno, sería todo un tema, otro tema. Estamos hablando muchos sí, temas en pero, este día, pero yo pastora. quiero hacer énfasis en que ese caminar es en caminar cristiano. Sí, Es caminar en la voluntad de Dios, caminar en la palabra de Dios, caminar acercándose a Dios, porque tú puedes seguir tu caminar como a ti te parece bien y pensar que así Dios te va a responder. No, tú tienes que caminar conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios y acercarte a una iglesia, acercarte, buscar a Dios, conocerlo a Él. ¿Sí? A medida que tú vayas haciendo esto, el Señor va a ir sanando, no solamente tu cuerpo físico, sino también, como dijo el pastor Rolando, nuestra parte espiritual, emocional, todas nuestras áreas. Así que este es un caminar, un diario caminar con Dios, que en cualquier momento sucede el milagro. En el de repente, como vimos semana pasada, en el de repente de Dios sucede, pero lo que tú tienes que hacer es caminar y seguir caminando. Entonces, si tú estás caminando en el Señor y no sucede nada, no te preocupes, tranquilo, Dios va a obrar, porque es la voluntad de Dios obrar en nuestras vidas. Así que si estás haciendo, caminando en la presencia de Dios, caminando en su palabra, siendo obediente, asistiendo a la iglesia, buscando a Dios de corazón, no tengas temor, Dios te va a responder. sí, este caminar en obediencia no dice cuánta distancia había desde donde Jesús les dice a ellos hasta el lugar donde estaban los sacerdotes, pero si pensamos que es un tramo y ese tramo nos da un símbolo y es cuánto tiempo nosotros debemos caminar. No importa cuánto tiempo tú camines o vas a caminar o has caminado, hoy puede ser el día. En el caminar de ese lugar al lugar donde Jesús los mandó, sucedió. Y es como dice las Sagradas Escrituras, en cualquier momento puede suceder, en cualquier momento va a pasar ese milagro que el Señor tiene para nosotros. Quiero dar un saludo a la iglesia hermana, hija nuestra, Vida en el Camino de los Pastores Rojas, Pastor Leo y Pastora Patricia, que el Señor les bendiga. Gracias por estar ahí escuchando, viendo este programa. Y también a Erika Sánchez está ahí también escuchándonos y viéndonos. Y que el Señor te bendiga también por estar ahí, a Ernesto y a todos los que están ahí escuchando, viendo, recibiendo esta palabra. Reciban fe y reciban un milagro de parte del Señor. Queremos que ustedes nos escriban al WhatsApp. Hay un milagro que te está esperando. Dios quiere y a Dios le gusta hacer milagros. En la última parte de este capítulo, en Lucas, dice que solamente uno de ellos, uno de los leprosos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces, bueno, desafortunadamente, solamente uno se regresó a dar gracias. Y ese es otro punto que podríamos hablar, y es, seamos agradecidos cuando recibamos el milagro, porque Dios lo quiere hacer. Entonces, todos debemos ser agradecidos, no solamente una persona volviendo a dar gracias, sino que todos tengamos un corazón de agradecimiento, mucho antes de haber recibido el milagro, que podamos agradecer a Dios, decirle gracias Señor, porque tú lo has hecho, y después que suceda, gracias Señor, porque tú lo hiciste, reconocer que fue Dios el que obró, no nuestras fuerzas, no nuestra capacidad humana, sino el Señor Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Él hizo ese milagro para nosotros. Sí, sabes que a veces somos bendecidos por el Señor y se nos olvida el agradecimiento. El agradecimiento es una llave que abre el corazón de Dios, que abre puertas, que abre el corazón de personas. La gente agradecida, que de verdad es agradecida, sinceramente agradecidos, estas personas reciben gracia y favor de parte de Dios y delante de las personas. Así es que ir por el camino y recibir un milagro debe inclinar nuestro corazón a vivir agradecidos. Y yo estoy seguro que cada oyente, cada persona que nos está oyendo y cada persona que nos está viendo, ha visto, ha recibido algo de Dios o ha recibido algo de personas. Sea agradecido. A veces la gente se queda con lo que no llegó
y olvida lo que recibió. A veces la gente tiene expectativas más grandes y si no llega a lo más grande, ignora lo pequeño. Como hablamos anoche en nuestra iglesia, no hay que menospreciar los momentos pequeños. No hay que menospreciar los momentos de inicio, porque de cosas pequeñas Dios hace cosas grandes. Maravillosas. Así es que sea agradecido en lo poco para que pueda ver lo más grande. El Señor tiene grandes maravillas para ti, grandes respuestas para ti, pero vive un camino agradecido. Me llama mucho la atención que este muchacho, el leproso que regresó, 10 son sanos, uno solo regresa. Este que regresó, dice la Biblia, entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo, si ustedes son incógnitos, si ustedes son de esos cristianos escondidos, ustedes están perdiendo su tiempo en la fe. Este muchacho, después de recibir la misericordia de Dios, a gran voz, es decir, gritaba, así como la gente le veía enfermo, leproso, ahora la gente tenía que escucharlo sano, con su milagro, que mostraba que el Señor hizo algo. Usted, hermano y amigo que nos estás escuchando y que nos estás viendo, necesitas publicar en todo lugar, a toda voz, Jesús es mi Señor. Él me ha ministrado, Él me ama, Él me ha sanado, Él me ha levantado, Él me ha restaurado y Él tiene todo poder. Sí. Necesitamos hacerlo. Sí, porque no solamente vas a ser bendecido tú, sino que vas a bendecir a otras personas con lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que no puedes quedarte callado, tienes que hablar de lo que Dios está haciendo en ti, porque así muchas personas van a ser bendecidos y van a ver la gloria de Dios también. Claro, esa es una manera de testificar. Y el Señor nos ministra, nos sana, nos restaura para que seamos luz, para que testifiquemos. Quiero orar por milagros en este momento, ya es hora de terminar nuestro programa. Necesitamos que el Señor haga un milagro. Y si usted quiere, escríbanos al WhatsApp. Ahí donde estás, cree por tu milagro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos delante de ti cada oyente y cada persona que nos está viendo. Señor, y nosotros creemos que tú estás obrando milagros. A ti te gusta hacer milagros y hoy es día de milagros. Bendigo cada persona con un milagro para gloria y honra de tu nombre. Que reciban hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos por estar ahí con nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Somos los pastores Rolando y Silvia Cortés de la iglesia Life en el Camino. Nuestro Facebook, Life en el Camino Church. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.